Gracias, Alejandro, por venir. Quería empezar preguntándote cuáles son los derechos y obligaciones de los famosos, de la gente pública, digamos. Yo diría que primero hay que ver por qué se hace famoso uno. Claro. Vos seguramente te estás refiriendo a los que son famosos por su actividad en los medios. Claro, claro. Su actividad artística o periodística. Sí, sí, sí. Y a mí me parece que la principal obligación es la búsqueda de la excelencia en lo que hacen, ya que cumplen una actividad muy rentable que les permite una notoriedad. Deberían tratar de que esas tareas fueran excelentes, que fueran de una gran calidad. Claro. Y ellos mismos deberían estar preocupados por mejorarse cada día, leyendo, por ejemplo. Claro, formarse. O haciendo programas cada vez mejores, cada vez mejores. No siempre es así, no siempre es así, porque suele ocurrir incluso que aún teniendo capacidad el famoso o el consagrado o el agente mediático exitoso para hacer cosas complejas, renuncia a la complejidad porque se da cuenta de que ha encontrado una fórmula de comunicación adecuada con 4 o 5 elementos y nada más. Es decir, prefiere una fórmula exitosa, exitosa antes que compleja. Y a veces esa fórmula no solamente es exitosa, sino que también contiene algunos detalles negativos. Claro. Pero si es exitosa no importa. De manera que yo diría que la obligación es tratar de ser cada vez mejores. Y no siempre se cumple con esto, ¿no? Hay desde luego una pulsión que no viene de una decisión individual. Claro. El medio de comunicación, y muy especialmente la televisión, porque está destinada a ser recibida por gigantescas muchedumbres, Claro. y porque hace grandes inversiones, debe renunciar, sin siquiera un acto de voluntad, Claro. casi renuncia automáticamente a lo Sin que se lo complejo. pidan casi, ¿no? Sin que se lo pidan, Claro. renuncia a lo complejo. ¿Por qué? Y porque en donde empieza a ponerse compleja la cosa, se bajan del tren algunos. Cuanto más complejo se pone, más personas quedan fuera. Claro. Y entonces, muchas veces vamos a la velocidad del más lento. Claro. Y esto finalmente hace daño. En vez de mejorar al que nos mira, lo empeoramos. Sí, hay casi una intencionalidad también a veces, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Porque Pero a veces yo creo que no es necesaria la presencia de un director artístico canalla Claro. para que haya malos programas. Sí, sí, y ni sí. siquiera hay un director artístico estúpido. Claro. Simplemente la marcha Va comercial, solito, ¿no? la marcha comercial Claro. de los canales o de las entidades, de los medios, produce ese fenómeno. No, es muy complicado. Ya está instalado eso. No hace falta tomar una decisión. Se sabe que lo complejo nos margina. Cuando yo era más joven, la gente ocultaba. Había gente que efectivamente pensaba que la mejor manera de evitar la delincuencia era matando a todos los ladrones. Claro. Lo pensaba, pero no era un pensamiento correcto, Sí, evidentemente, sí, sí. y se lo guardaba. Claro. Había otras personas que detestaban a ciertos grupos. En eso consiste el fascismo, ¿no? Claro. En atribuir una culpabilidad, no por una conducta individual, sino por la pertenencia a un grupo. Sí. Y había gente que pensaba así, que pensaba sí. que La si culpa vos... la tenían los judíos, los Claro, negros. o en Sí. este caso, evidentemente era cosa de morochos de la Los villa. negros, claro. Anegrada. Pero no se atrevían a formularlo porque eso estaba socialmente condenado. Claro. Ahora lo pueden decir. Y es ahora donde y los- así hay una colección de pensamientos más bien desagradables que han sido legitimados por una acción mediática que los ennoblece de algún modo. Y el aval de los famosos, naturalmente que les da un empujón hacia adelante. Yo creo que nunca la Argentina ha estado tan a la derecha como ahora. Jamás, Sí. nunca. La población argentina... El sentido común se ha El convertido sentido en, ¿no? común, porque la derecha se ha apropiado del sentido Sí. común.
Un trabajo y entonces muy... el sentido común es prácticamente una cosa que está en la puerta misma del fascismo. Y en ese apropiarse te parece que también evidentemente hubo errores, ¿no? Del campo progresista, ¿no? De dejar apropiarse nada más y nada menos que el sentido común, ¿no? Totalmente. Es algo tan importante. Yo quiero agregar una cosa, después vamos con, con esta dejadez de quienes por ahí profesamos otras formas de pensar. Y es que a lo mejor, es casi inevitable que las personas que hacen cierto tipo de programas piensen de cierta forma. Ajá. La misma estructura mental que da lugar a una clase de comunicación, por ejemplo, que consiste en entenderle una celada a un señor para luego divertirse con las consecuencias, por ejemplo. Ese pensamiento no puede ser, primero no puede ser muy complejo. No puede ser solidario, por ejemplo. Y no puede ser solidario. No puede ser nunca solidario. Y entonces, es un poco inevitable. Es un poco inevitable. Yo siento mucha dificultad en sentir un encono personal con estas personas, con esta gente, ¿no? Sí, no hace falta, quizá, ¿no? Pero no hace falta. No hace falta. Quizá es parte del sistema, digamos, y no los enoja con eso, ¿no? Sí. Lo que hay que hacer, en todo caso, es neutralizarlo mediante un pensamiento propio tan fuerte que rechace eso. Pero, ¿quién está seguro de tener un pensamiento propio tan fuerte que neutralice la influencia mediática? De gente que nosotros, yo no estoy seguro, seguro de que en este momento no estoy repitiendo algo para lo que he sido manipulado durante mucho tiempo. Callecitas sombreadas de poesía nos vieron ir un día felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios. Vos nunca te llevaste muy bien con las administraciones culturales, ¿no? Ni bien ni mal. No te han tenido en cuenta. No he existido nunca para ninguna, o sea, siendo un Ministerio de Cultura. Siendo un tipo claramente referente de la cultura nacional, no te han tenido en cuenta. Yo no creo que yo sea claramente referente de nada. Yo creo que sí. Como quiera que sea, no me han tenido en cuenta. Que sí, a lo mejor ese es un detalle para hablar a favor de las agencias de cultura en todos estos años, que por lo menos han tenido el buen ojo de no fijarse en un tipo como yo. Pero no, nunca he hecho nada. No me han convocado para ninguna actividad, nunca o casi nunca. ¿Y a qué lo atribuís esto? ¿A qué se debe? No lo sé, no tengo idea. Pero hay una... No sé, de ningún modo pienso que hay una conspiración en contra de mí. No, porque lo tuyo de alguna manera implica una línea general, digamos, ¿no? No es solamente con vos. Claro, implica una línea general que conduce hacia otras personas que no son yo. Claro, hablábamos fuera de cámara de una situación que te tocó vivir, de unos premios, ¿no? Donde estaba... claro, la idea pero eso era para ejemplificar cómo a veces las agencias de cultura equivocan el camino. Decíamos, fuera de cámara hace un rato, que en países como el nuestro conviene que las secretarías de cultura, digo, incluso las municipales, estén cerca de la educación. Estén cerca de la educación. Finalmente, ¿qué hace una agencia de cultura? Bueno, promueve el siguiente procedimiento: que la mayor cantidad de gente posible pueda gozar, tener el placer de acercarse a la mayor cantidad de conocimientos, cuanto más complejos mejor. Eso es lo que debe hacer una agencia de cultura. Tratar de que la mayor cantidad de gente goce el placer de la cultura. Cultura que cuanto más compleja, más placer otorga. Esto no quiere decir que a los chicos de primero inferior les hagan leer los libros de Octavio Paz. No, pero quiere decir que los vayan acercando. Que los vayan acercando. Bien. Ya que, como decíamos antes, estos programas y esta gente hace todo lo contrario, ¿no? Es decir, lo masivo es la no complejización, ¿no? Exactamente, ya que los medios no cumplen esa función. Bueno, entonces interviene el Estado, del mismo modo que el Estado interviene para regular un mercado que produce desigualdad. Aquí también interviene para mostrar cosas que el mercado, por ese afán que hemos señalado, no muestra. Entonces, fenómeno, hay un artista que está investigando, hay un científico, hay alguien que es heterodoxo, pero meritorio,
que realiza cosas excelentes, pero no son muy conocidas, entonces a él se lo promovemos. Exacto. Pero también ayudamos a la gente a que adquiera los medios intelectuales para gozar de conocimientos cada vez más complejos. Que no sea un espectador, ¿no? De la cultura. Pero además, dotarlo de los medios para que pueda disfrutar. Claro. Porque si vos pones qué sé yo, a la Orquesta Sinfónica Nacional en medio de la calle, para que la gente vea, vea cómo tocan Paul Hindemith, ponele. No sirve para nada eso. La gente se va a llevar por delante una masa orquestal tocando una música muy compleja, la cual no va a entender y entonces seguirá de largo. Pero no es que la gente no vaya al Colón o a donde sea a ver o a las plazas donde se hace, cuando se organiza. No, la gente no va, no porque no tiene plata para pagar la entrada, como he dicho muchas veces, sino porque no tiene plata para pagar la salud, los estudios y la disposición mental que requiere el disfrute de esos hechos artísticos. Entonces mejor es preparar a la gente para que pueda disfrutar de la Orquesta Sinfónica Nacional y para que pueda tener un dinero para pagar esa entrada y para que lo pueda desear. Después si la gente no lo desea y prefiere aún así la cumbia villera, bueno, mala suerte, pero por lo menos dotémoslos de los elementos necesarios para ese disfrute. Le cortaron la cabeza por orden de Cauchín. Le cortaron la cabeza por orden de Cauchín. En fin, ¿qué le va a hacer? Pero por lo demás, lo que hay que decir es que hay en la Argentina una vida cultural de formidable Eso hablábamos potencia. recién fuera de cámara, ¿no? Es mucho mejor que la vida económica y mucho mejor que la vida política, innegablemente. Sí, uno va a un pueblo y tiene el grupo de teatro, el grupo de títeres, claro, y se produce espontáneamente. Y no está todavía contaminada de odio, como casi todas las otras actividades. Interesante eso. Y que florece naturalmente mucho mejor que en países que están económicamente mucho mejor que el nuestro. ¿A qué lo llamas contaminada de odio? ¿A qué te referís con eso? El resto de las actividades en el país están en este momento absolutamente contaminadas de odio. El país está dividido en dos bandos que se odian. Irreconciliables, digamos. Irreconciliables y cada vez más irreconciliables. Porque cada vez se hacen más extremas las posiciones y cada vez se legitiman armas más innobles para la controversia. En la cultura todavía no ocurre eso. Todavía no ocurre eso. Y particularmente en los pueblos, ¿no? Donde hay una cosa muy interesante de construcción local. A veces, digo, fíjate vos, esa vida cultural que es tan rica y que bulle por debajo de las agencias oficiales, no es aprovechada, me parece a mí, habitualmente. No estoy hablando de una cosa general de ministerios de cultura, no del Ministerio de Cultura de la Nación ni del anterior, ni de ninguno, sino de todos en general, que tienen unas políticas, a mi juicio, no del todo acertadas. Y ahí viene lo del premio. Que vos decís. El premio es cosa ahí viene lo del premio. Muchas veces, en vez de premiar a tipos que necesitan estímulo, por ahí se premia a tipos que ya están consagrados, o peor, que son consagrados justamente en el marco de esa situación mediática que hemos descrito antes. Y la otra pregunta es, ¿en qué consiste el premio? ¿Para qué sirve una estatuita? Digo, convocado por Hugo, fui allí a recibir un premio, el premio José Hernández. Y estaban ahí algunas personas pero muy meritorias. Recuerdo a Suma Paz, recuerdo a José María Castiñeira de Dios, recuerdo a Fermín Chávez y otros que había por ahí, y casi ninguno de los que estaban allí, yo sí tenía trabajo y yo sí pertenecía de algún modo a los medios. Pero había muchos de ellos que no tenían trabajo, que no tenían plata, ni podían desarrollar las actividades por las cuales habían sido premiadas en foros públicos. Bueno, no le des una estatuita. Dale trabajo. Dale trabajo. Dale trabajo, dale los medios, si se trata de una persona joven, para que siga estudiando. Y si se trata de una persona mayor, dale los medios para que nos muestre lo que ha aprendido.